Estamos en Betania. ¿Y cuántos de nosotros conocemos, pues algunas familias, etcétera, que cuando han construido pues su lugar soñado, su segunda vivienda, le han puesto como nombre Villa Betania? Yo conozco varias villas betanias, lugar de descanso para muchas personas, que refleja el deseo de saber descansar y saber descansar en Cristo. Bueno, en este lugar en el que Jesús se sentía tan a gusto, hay varias referencias bíblicas que yo creo que son muy interesantes. Una primera, la del Domingo de Ramos. Jesús entró el Domingo de Ramos en Jerusalén en una procesión montado en una borrica blanca, saliendo de Betania. Sale de Betania montando en esa borrica, sube hasta el Monte de los Olivos, porque estamos en la parte contraria, aunque tengamos que dar una vuelta por motivo del muro, sube el monte y baja y entra, pasado el torrente Cedrón, por la Puerta Dorada. A mí hay un detalle en ese evangelio que me impacta. Y es que entran en Jerusalén, son aclamados, bendito el que viene en nombre del Señor. Parecía el esperado, el deseado, etcétera, ¿no? Y luego el evangelio dice una cosa que es que no tiene desperdicio. Dice al final, terminado el día, se volvieron a Betania para dormir. Oye tú, se volvieron aquí para dormir. No sé, parecía que con un recibimiento como ese en Jerusalén tenía que haber habido sitio ahí para dormir, ¿no? Pero es curioso que a veces a Jesús se le admira como alguien maravilloso, alguien muy importante, pero vamos, no como alguien de casa, no como si alguien fuese nuestro. Es como cuando le invitamos a alguien y le mandamos al hotel, pero a mi casa no lo meto, ¿sabes? Le pago una habitación en el hotel, ¿sabes? Pero claro, meterlo en casa ya es mucha intimidad. Jesús fue aclamado en Jerusalén, pero luego por la noche, a la hora de la verdad, volvió aquí a descansar con los suyos. Parecía que en Jerusalén se le admiraba, pero no había la intimidad necesaria para saber abrirle las puertas de la casa. Eso es toda una lección. Porque a veces hacia Jesús podemos tener más admiración que verdadera amistad. Y eso supone no haber terminado de ser plenamente cristianos. A Jesús se le abre la puerta de nuestra casa y se le dice, mi casa es la tuya, Jesús. Y tú no tienes que decir cuando pases por aquí, no tienes ni que anunciar a qué hora vas a llegar. Mi casa es la tuya. Es más, yo estoy en tu casa. Vivo de prestado en tu casa, Jesús. Vas a tener que pedir tu permiso para cuando entrar en mi casa. Esa amistad que tiene también Jesús con la familia, con esta familia, también nos abre el corazón de cómo es Jesús. Porque a veces nosotros hemos pensado que Jesús, siendo el Hijo de Dios, pues como que Él no tenga necesidad de amistades humanas. Parece que eso de la amistad humana es cosa de una cierta debilidad, ¿no?, de los que estamos aquí en esta tierra, y que el Hijo de Dios, Jesucristo, pues Él no tenía por qué tener necesidad alguna de tener intimidad o amistad humana. Y sin embargo Él, siendo Dios, se hizo verdaderamente hombre, con todas las consecuencias del ser hombre, incluso con la de ser tentado, como hemos visto. Y también quiso experimentar, también vivió la realidad de la amistad. Sí, Jesús tuvo amistades. Jesús tuvo amistades. Y tenía amistades con las que abrir su corazón, compartir sus preocupaciones, compartir sus alegrías. ¿Qué imagen nos hemos hecho de Jesús? A veces tenemos una imagen de Jesús, pues no sé, algunos pecan de tener una imagen demasiado desdivinizada. Y otros pecan de tener una imagen, pues como si Jesús fuese un cualquiera, los primeros, ¿no? Como si Jesús no fuese Dios, si fuese un cualquiera más. Un líder cualquiera.
Pero también existe el riesgo de tener una imagen de Jesús como si Él fuese un ser divino que ni siente ni experimenta los sentimientos humanos. Y no es cierto, Jesús es verdadero hombre, verdadero Dios, pero verdadero hombre, y tuvo amistades. Me impresiona especialmente ese encuentro que tiene con Marta, con María, con Lázaro, en el que Él les va educando con ese evangelio que hemos leído, ¿no? Marta, Marta, andas preocupada por tantas cosas. Tu hermana María ha elegido la mejor parte, es decir, Él quiere también que las amistades sirvan para ir ayudándonos a conocer a Dios. Las amistades no tienen que servir únicamente para ayudarnos materialmente en la vida. Una verdadera amistad es aquella que te ayuda a acercarte a Dios. Y Jesús ayudó a Marta, Lázaro y María, les ayudó a acercarse a Dios. Y cuando María está a los pies de Jesús escuchando su palabra, es la imagen también de la amistad cristiana. San Agustín dice que la verdadera amistad es la que te ayuda a acercarte a Dios, que te ayuda a compartir la experiencia de Dios y acercarte más a Él. Pero hay un episodio más que también ha marcado la relación de Jesús con esta familia, el episodio de la muerte de Lázaro. Porque a Jesús le anunciaron: oye, tu amigo Lázaro está enfermo. Y cuando le anunciaron eso, ¿qué hizo? ¿Salió corriendo? Pues no, siguió a lo suyo, sí, ya, vale. Pues ya veremos a ver cuándo tenemos un rato para ir a verle. Y pasaron 3 días hasta que se puso en camino. Y para cuando llegó, pues su amigo Lázaro ya había muerto. Y eso, pues María y Marta no lo entienden. No entienden cómo Jesús no había salido corriendo, cómo no había salido corriendo cuando se enteró que Lázaro estaba enfermo, cómo permitió que pasasen 3 días hasta que Lázaro falleciese, ¿no? También eso es otra gran lección de Jesús, que sus amistades no se traducen en tener una especie de tratos privilegiados, ¿no? No. Él no utiliza su amistad con Lázaro pues para haber tenido con él, para haberle librado de la experiencia de la muerte. No, Lázaro, Marta y María pasan por la amargura de esa experiencia de la muerte. Sí, me diréis, bueno, pero luego lo resucitó. Sí, luego lo resucitó. Pero después, más tarde, volvería a morir, ¿no? Volvería a morir. Y en ese segundo momento Jesús no estuvo. Es decir, que la amistad que tiene Jesús con nosotros no la tenemos que traducir en que Jesús tiene que ser mi amigo para que me haga a mí una serie de favores particulares. La amistad de Jesús vale sencillamente porque estar con Jesús es una gozada, es un privilegio. Me basta estar con Jesús. Yo no quiero utilizar la presencia de Jesús pues como si fuese la gallina de los huevos de oro. No tengo que caer en esa tentación de hacer un Dios para mí, un Dios tapagujeros, un Dios del cual yo extraigo todos mis deseos y mis caprichos. Marta, María y Lázaro gozaban con estar con Jesús. Sencillamente gozaban con estar con Él. Para ellos su alegría era que Jesús había venido a verles y se sentían privilegiados de que Jesús viniese a su casa. Bueno, pues ese privilegio lo podemos tener todos nosotros. El privilegio de que Jesús se aloje en tu casa y de que tu tesoro, tu mayor tesoro sea estar con Él, que tu casa esté abierta a Jesús y que tú digas, no estoy solo, Jesús convive conmigo. Eso es vivir en gracia de Dios. ¿Qué es vivir en gracia de Dios? Pues permitir que Dios viva en nuestra casa, que viva en nuestro corazón. La meta de un cristiano es vivir en gracia de Dios. Es decir, que tu casa sea Betania, que Jesús se aloje en ella. Recuerdo que cuando yo hice mis primeros ejercicios espirituales, tenía 16 añitos, Y el sacerdote
ese mismo que nos enseñó esa oración que os he dicho de Dios es mi Padre, qué feliz soy hijo suyo, soy hijo de Dios, ese mismo sacerdote nos entregó a cada joven que habíamos hecho los ejercicios espirituales, nos entregó una estampa, que además era la del Cristo de Velázquez, que la tengo por ahí en un libro toda rajadita, pero bueno, todavía la conservo, y en la parte de atrás escribió como un compromiso de los ejercicios: viviré habitualmente en gracia de Dios, y si caigo me levantaré. Eso es lo principal en nuestra vida, vivir en gracia de Dios. No permitir que vivamos en una situación de pecado sin confesarnos y sin pedir perdón a Dios. No acostumbrarse a vivir en pecado. Recurrir al sacramento de la reconciliación para que nuestra forma habitual de vida sea vivir en gracia de Dios. Que mi casa sea Betania, que mi gozada mayor sea que Jesús viva en mí, que Jesús viva en mí, y que todo lo demás sea relativo. Esta es, queridos hermanos, la experiencia de Betania. Yo os deseo a todos que el paso por esta casa nos dé ganas de tener un hogar de puertas abiertas, hospitalario, acogedor, que nuestro mayor privilegio sea que Jesús, y Jesús sabéis que está presente en muchas personas, que Jesús se aloje en nuestra casa y que tengamos una amistad personal con Él y que vivamos en gracia de Dios y que ese sea el ABC de nuestra vida. Marta, Marta, ¿andas preocupada con tantas cosas? ¿Acaso eso Jesús no te lo diría a ti hoy también? ¿No me lo diría a mí? Eso le puede pasar hasta a un obispo, ¿sabes? Hasta a un obispo le puede pasar que esté muy ocupado con las cosas de Dios sin llegar a estar con Dios. Marta, Marta, ¿andas ocupada con tantas cosas? El principal quehacer que tenemos es escuchar la palabra de Dios y gozar de su presencia en nuestra vida. Vamos a escuchar esa dulce reprensión que nos hace Jesús en cada una. Marta, Marta, estás agobiado con tantas cosas y solo hay una importante, solo hay una cosa importante. Que tu corazón sea templo del Espíritu Santo, que Dios habite en ti, que esté limpio de pecado y que tengas la plena disposición a que Jesús entre en tu vida para que ésta pueda ser transformada.